Continuamos con Andrés Fernando Suárez, del Centro de Memoria Histórica. El título de la ponencia es Memorias de Guerra y Dignidad. Andrés Fernando es sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Estudios Políticos del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia, miembro del Grupo de Investigación Democracia, Nación y Guerra del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la misma universidad, es investigador del Centro de Memoria Histórica, analista nacional del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, consultor externo del Centro de Referencia Nacional sobre Violencia del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, investigador asociado del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, catedrático de la Universidad del Rosario, consultor externo del Programa de Fortalecimiento y Acceso a la Justicia, experto en temáticas como conflicto armado, violencia y terror, autor del libro Identidades Políticas y Exterminio Recíproco, Masacres y Guerra en Urabá, 1991-2001, editado por La Carreta y por el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Nacional. Fue ponente en el 9º Congreso Nacional de Sociología, ha publicado artículos en la revista Análisis Político y la revista Colombiana de Sociología, fue relator del libro La Masacre del Salado, Esa guerra no era nuestra, publicado por el Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y de Reconciliación. En 2009 es correlator del libro Silenciar la Democracia, las masacres de Remedios y Segovia, 1997, publicado por el Grupo de Memoria Histórica, investigador principal del informe público Basta Ya, Colombia, Memorias de Guerra y Dignidad, presentada por el Grupo de Memoria Histórica en 2013, y asesor de la Dirección General del Centro Nacional de Memoria Histórica. Tiene la palabra entonces. Muchas gracias, buenos días. Primero que todo agradecer a la universidad la invitación que nos ha hecho de tener esta ocasión de presentar el informe general Basta Ya. Debo decirles que como yo sí respeto muy poco el tiempo, voy a hacer una presentación atípica en comparación con las labores de difusión que hemos hecho en otros lugares del país, porque creo que la magnitud del informe que se están viendo acá, más de 400 páginas, los temas de debate y de crítica probablemente nos exijan otro espacio. Yo voy a hacer solo un recorrido muy somero por los contenidos del informe y me voy a centrar para acotarme a las características de la mesa en uno de los capítulos del informe dedicado a las memorias de las víctimas, a las voces de los sobrevivientes. Lo primero es que este informe general, Basta Ya, Colombia, Memorias de Guerra y Dignidad, es el cumplimiento de un mandato legal. El artículo 51 de la Ley 975 de 2005, conocida como la Ley de Justicia y Paz, ordenaba a la CNR la tarea de elaborar un informe público sobre las razones para el origen y evolución de los grupos armados ilegales. Para desarrollar ese mandato fue designado, el doctor Eduardo Pizarro designó a Gonzalo Sánchez para que se hiciera cargo de esa tarea. Gonzalo Sánchez acepta la tarea con la condición de gozar de autonomía académica y administrativa para el desarrollo del trabajo, consciente de los problemas de legitimidad que tenía la ley, ¿no? Porque estaba en el proceso de ser el marco jurídico para el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares. Esa autonomía se traducía en la posibilidad de conformar su equipo de investigadores, se traducía incluso en el logo que ustedes están viendo en la presentación, que hoy es el logo del Centro de Memoria Histórica, fue inicialmente el logo del Grupo de Memoria Histórica, de poder llegar incluso con una imagen distinta a las comunidades o a las víctimas a las que nos íbamos a acercar, y también implicaba que toda nuestra producción como Grupo de Memoria Histórica no iba a pasar por ningún filtro en la plenaria de la Comisión Nacional de Reparación, ni que iba a ser sujeta a ningún tipo de veto. Todo lo que escribimos, lo escribimos bajo la responsabilidad del Grupo de Memoria Histórica y con la autonomía del Grupo de Memoria Histórica.
Si bien tuvimos financiación pública durante gran parte de la investigación, tenemos que decir sinceramente que en ningún momento recibimos ningún tipo de presión o insinuación acerca de los contenidos del trabajo que desarrollamos. Esta tarea inicia en el año 2007, el informe que ustedes ven acá es el resultado de 6 años de trabajo. La ley daba un margen para la presentación de ese informe hasta julio de este año. Y Gonzalo Sánchez toma la decisión de, ante la opción de poder escribir un informe como el que nos pedían, podíamos haberlo hecho con todo el acumulado de la investigación. Pero dijimos, esto no es solo un mandato investigativo el que nos entregan, hay un mandato ético y un mandato político en lo que estamos asumiendo. Y ese mandato ético decidimos que será la opción preferencial por las víctimas, que no vamos a concebir únicamente la reconstrucción de las razones para el origen y evolución de los actores armados únicamente como aparatos armados. Los concebimos a los actores armados como productos sociales e históricos de la realidad colombiana, y no vamos a poder hacer un informe completo sobre esos actores si no sabemos qué hicieron, a quiénes se lo hicieron, qué consecuencias tuvo lo que hicieron, ¿no? Y con eso zafarnos un poco de la lógica de construir un discurso de alguna manera autolegitimador de la presencia de los actores armados, ¿no? Reconociendo que responden a la realidad histórica nacional. También decimos, han dejado una secuela de destrucción, de daños, de devastación, y tenemos que volverla visible. Y tenemos también que convertirnos en una opción que haga contrapeso al exceso de visibilidad pública que ha tenido el victimario. En el trabajo de la memoria, cuando iniciamos nuestra labor, nos encontrábamos con lo que algún colega en las discusiones internas decía: en Colombia hay un exceso de memoria de los actores armados. Ellos están repletos de memoria para legitimarse y tienen los espacios para visibilizar esas memorias, ¿no? Siempre han gozado de la posibilidad de tener la prioridad en los medios de comunicación o en muchos espacios expresivos para darse a conocer, pero la memoria que está silenciada es la de las víctimas, ¿no? Del que cayó en estado de indefensión, del que no tenía las armas. De ahí la dimensión ética de nuestro mandato. Entonces dijimos, lejos de apoyarnos únicamente en el trabajo investigativo previo, existente, vamos a ir a los territorios, vamos a ir a las regiones y vamos a escuchar a las víctimas. Y vamos a darle un anclaje en territorios, en realidades, en voces de las víctimas a este trabajo. Vamos a darles coordenadas de tiempo y espacio concretas. Y para eso, Gonzalo nos insistía mucho en la idea de nosotros necesitamos, más que la legitimidad, construirla en el producto que saquemos, en el proceso, en hacer un ejercicio participativo con las víctimas, con las comunidades, y que el producto final al que lleguemos tenga esa lógica de abajo hacia arriba, de alguna manera. Entonces hicimos durante 6 años 24 informes, previos al informe general Basta Ya, en aras de poder recorrer el país, de ver los distintos momentos del conflicto, las distintas regiones del conflicto, y encontrar en ese recorrido varias de las claves explicativas o interpretativas que podríamos usar para la construcción del documento final, en complementariedad, por supuesto, con la vasta producción bibliográfica que existe para el caso colombiano. Entonces, para nosotros es muy importante venir hoy acá y hablar en parte del informe, porque todo empezó aquí. Todo empezó en el Valle. Nuestro primer caso emblemático fue la masacre de Trujillo, y el primer relator de un informe de memoria histórica fue el profesor Álvaro Camacho, que lamentablemente partió antes, no pudo haber terminado el trabajo al que finalmente llegamos. Entonces es muy importante, además porque ese caso, como lo veremos más adelante, si el tiempo me da para hacer esa reflexión, Trujillo nos enseñó muchas cosas que después quedaron reflejadas en el informe, nos probó una hipótesis que lanzamos cuando hicimos Trujillo, y fue: Trujillo es una Colombia a pequeña escala, de la guerra, un reflejo y un espejo de la guerra a pequeña escala, y muchas partes del informe Basta Ya, cuando lo lean en conjunto, si lo leen a la par con Trujillo, van a darse cuenta de la constatación de esa apuesta inicial del grupo. Este informe tiene 5 capítulos y unas recomendaciones.
El capítulo 1 estuvo centrado fundamentalmente en poder esclarecer las dimensiones y las características de la violencia, del conflicto armado, aproximarse a una distribución de responsabilidades, porque parte de nuestro mandato ético era necesitamos reconocer lo que ha pasado, pero lo que ha pasado lo perpetraron los actores armados. Entonces necesitamos también que se asuman responsabilidades. Caracterizar la violencia, conocer a las víctimas, quiénes fueron las víctimas. El segundo y tercer capítulo está centrado en todo el tema interpretativo del informe, ¿no? La trayectoria histórica del conflicto armado. ¿Cuáles son? Efectivamente sería lo que más responde al mandato que nos dieron de las razones para el origen y la evolución de los actores armados ilegales. Un cuarto capítulo se ocupa de los daños, ¿no? ¿Qué consecuencias o qué impactos tuvo lo que pasó o lo que nos viene pasando? Un quinto capítulo, que es el que les voy a presentar hoy brevemente, está centrado en la memoria de las víctimas, en cómo recuerdan las víctimas, cuáles son los énfasis que ponen las víctimas y a partir de esos énfasis cuáles son los reclamos que las víctimas hacen. Y un quinto capítulo es un capítulo de recomendaciones que deriva en gran parte de un pedido expreso de las víctimas, que nos decían, ¿qué vas a hacer con mi testimonio? Yo quiero que lo que hagas con mi testimonio sea apuntar a la no repetición o a un conjunto de recomendaciones que permitan parar la tragedia. Basta ya en el título, es en realidad la voz de las víctimas, ¿no? No es la nuestra como académicos ni como grupo de memoria histórica, es la de las víctimas. Este capítulo quinto partió de la idea de que no solamente debíamos trabajar el testimonio como una fuente de información. El testimonio de la víctima atraviesa todo el relato del basta ya. En muchos sentidos como fuente, para ilustrar un planteamiento, como una fuente que contrastada con otras me permite corroborar o no una tesis, pero considerábamos que manejarlo de esa manera era de alguna manera silenciar a las víctimas, era introducirla un poco en el formato de los académicos, una suerte de, si se quiere, etnocentrismo académico, de hacerla caber en ese formato, y no estábamos viendo qué es lo que la víctima reclama, qué es lo que la víctima pide, qué es lo que la víctima quiere visibilizar a través de su testimonio. Que había que explorar otra dimensión, no en clave de buscar lo verdadero o lo falso, sino en clave de encontrar sentidos, que era ver el testimonio como un relato, ¿no? ¿Qué es lo que nos están diciendo las víctimas a través del relato? ¿Cuáles son los énfasis que ponen? ¿Qué es lo que ellas consideran importante recordar? Y a partir de eso que consideran importante recordar, ¿qué es lo que están reclamando? ¿No? ¿Qué nos están interpelando como ciudadanía? No haber hecho este ejercicio nos parece a nosotros que hubiese ido en contra de nuestra apuesta ética, ¿no? Y además le quitaba la voz a las víctimas, esa que no podemos reducir al tema de lo verdadero o lo falso, de la contrastación o no de una tesis. Y en ese orden de ideas, obviamente el relato o el testimonio no surge solo. Necesita unas preguntas detonantes para que él se pueda dar. Eso, obviamente, en términos metodológicos nos producía muchas angustias sobre cómo hacer unas preguntas que interfirieran lo menos posible o condicionaran lo menos posible el relato que se fuera a construir. Entonces, elegimos 4 o 5 preguntas para guiar el proceso de acopio de los testimonios, que fue decirle a las víctimas, bueno, cuéntenos qué fue lo que pasó, ¿no? ¿Por qué pasó? ¿Cómo lo afrontó? ¿Qué consecuencias tuvo lo que pasó? ¿Y qué hacer para que no se repita? Digamos, ese paquete básico de preguntas lo tomamos de otras experiencias de comisiones de la verdad, de otros grupos que han hecho trabajos similares, sabiendo que pueden incluso condicionar el relato, ¿no? Pero el relato necesitaba un detonante. Y además necesitábamos combinar al testimonio como fuente, como relato, pero también como fuente. Es decir, necesitábamos información para los otros capítulos del informe y los otros temas que deseábamos explorar. Reconociendo esa particularidad de que usamos esas preguntas como detonantes, lo que hicimos fue entonces, para poder llegar a este capítulo, hacer un gran análisis de todos esos testimonios que recogimos y tratar de buscar cuáles eran esos énfasis que las víctimas ponían para tratar de identificar sus reclamos y lo que ellos consideraban importante. Y logramos organizar ese trabajo a partir de 3 ejes. Uno, el que nosotros llamamos el eje narrativo, que se estructura a partir de la pregunta de ¿qué fue lo que pasó?
Un segundo eje, que lo llamamos el eje interpretativo, que nos habla de la explicación que da a las víctimas a lo que le pasó. Es la pregunta de por qué le pasó lo que pasó. Y un tercer eje, que llamamos el eje de sentido, que responde a la pregunta de cómo lo afrontó, que recoge las respuestas y los recursos que desplegó la víctima para sobrevivir, para resistir y para reconstruir. Porque hay que decir que ese fue un reclamo permanente también de las víctimas cuando hacemos este trabajo. A nosotros no nos coloque únicamente en el plano de la vulnerabilidad o del sujeto indefenso o del sujeto inactivo. Nosotros, a pesar de la adversidad, y eso nos hace dignos, hemos sobrevivido, que no es poco, hemos resistido y hemos reconstruido. Y con eso no le estamos diciendo a la sociedad que no lo necesitamos, no, que a pesar de la adversidad hicimos nuestra parte, ahora les toca a ustedes. El principio de solidaridad del Estado y de la sociedad. Entonces, a partir de esos ejes interpretativos, ¿qué fuimos encontrando? ¿Qué énfasis encontramos? En el primero, en el eje narrativo, en lo que pasó, en los relatos sobre lo que pasó, nos encontramos con dos énfasis muy particulares. El primero, la memoria del sufrimiento. Un reclamo permanente de la víctima acerca de visibilizar el dolor que le han causado las pérdidas materiales, las pérdidas humanas, primero que todo, las pérdidas materiales, con todo el trasfondo simbólico. En el sufrimiento la gente no dice, no solo tengo dolor por los que perdí, sino por el mundo que perdí. O sea, es un dolor por el espacio físico que quedó marcado por el terror, por el espacio público que se desnaturalizó con el terror y por la pérdida del lugar en el mundo que tenía, con todo el universo de significados que tenía para moverme en el mundo. ¿Es la memoria del desplazado o es la memoria del que se queda en el lugar pero sin redes sociales ya, ¿no? Es esa evocación. Y detrás del sufrimiento hay un reclamo de fondo también del sobreviviente. El sobreviviente siente que es una víctima devaluada en el sentido de a él no lo mataron, a él no lo desaparecieron, ¿no? Él no fue la víctima, bueno, hay sobrevivientes que fueron víctimas de violencia sexual, pero se siente que el no haber perdido la vida, el no haber sido desaparecido, de alguna manera hace que la sociedad lo considere o lo devalúe y considere que en esa condición, pues de alguna manera debe dar gracias por haber sobrevivido. Y el sobreviviente lo que está diciendo es, el que padece el daño soy yo que sobreviví. El que carga con el terror soy yo, a donde quiera que vaya, por la violencia que he padecido, ¿no? Entonces, por eso le colocamos a este capítulo las voces del sobreviviente, ¿no? Y eso se siente mucho, por ejemplo, en el caso del desplazado. La misma, independientemente de las razones de orden fiscal que se hayan dado, el tratamiento mismo en la ley de víctimas de los desplazados de no reconocerles una indemnización o una reparación, unos derechos, pues es un poco el reflejo de esa devaluación que siente muchas veces el sobreviviente. Y bueno, afortunadamente las sentencias de la Corte Constitucional intentan de alguna manera compensar eso. Entonces hay un énfasis muy fuerte con eso, un énfasis muy fuerte en el sufrimiento por la pérdida humana, por la pérdida material, por el mundo, ¿no? Y todo lo que lo conformaba. Pero también hay otro, ese es el énfasis de su vivencia de la violencia, pero también hay un énfasis muy fuerte sobre el perpetrador de esa violencia. Las víctimas no ven la violencia como una fuerza externa que vino y les arrasó la vida y se fue. Las víctimas no llaman a lo que vivieron la violencia como en mayúsculas llamábamos a la violencia bipartidista, sin agencia. No, la gente le reconoce agencia. Y le reconoce agencia de una manera muy compleja. Y voy a explicarlo. La víctima en este punto pone un énfasis muy fuerte en lo que nosotros llamamos la memoria de la crueldad. Pero es una crueldad humana. La víctima no despoja de su carácter humano a su perpetrador. La víctima recuerda rasgos físicos, recuerda voces, recuerda expresiones, recuerda gestos, recuerda incluso emociones. La víctima no, en su relato, no transforma a los perpetradores de la violencia ni en seres anónimos ni estereotipados. No, las víctimas hacen matices, marcan diferencias y recuerdan a hombres, y esto no tiene nada que ver con género, sino con que muchos de los perpetradores, la mayoría eran hombres, a hombres que son vistos en situaciones límites, con todo lo que eso implica, con debilidades y con capacidades para hacer el mal. La gente recuerda
muchísimo gestos de los perpetradores de desconcierto, hasta de tristeza, ¿no? Hasta de culpa, al lado de los de la capacidad para provocar el mal. Entonces reconocen un plano de humanidad que es muy importante. Ahora, ese plano de humanidad tiene un énfasis también. Puedo reconocer la debilidad del ser humano, de lo próximo que puede ser mi victimario, y puedo reconocer la capacidad para hacer daño, y en esa capacidad de hacer daño pongo el énfasis en la crueldad, pero para decir, es que si yo le reconozco la condición humana, lo encuadro para poder proferir un juicio moral sobre él, ¿no? Y con todo lo que eso implica, es decir, deshumanizarlo, la víctima entiende que deshumanizarlo de alguna manera le quita la dimensión ética a la condena de la violencia que quiere hacer. Entonces, me pone al ser humano con debilidades y capacidades, pero en la capacidad me dice, tengo a seres humanos que de manera intencional han obrado con ferocidad y con brutalidad, pero son seres humanos, fundamentalmente. Y esta violencia entonces no me vino de afuera, no fue espectral, ¿no? Es una violencia que me la causó otro que tiene que reconocerla y otro que tiene que asumir sus responsabilidades. Eso en el eje narrativo, fueron los énfasis que encontramos. En el eje interpretativo, encontramos que las víctimas también tienen las posibilidades de darle sentido a lo que les ocurrió. No son, como pudiéramos creer, víctimas que aún están desconcertadas por el terror o avasalladas por el terror, que no pueden entender cómo les ocurrió esto. No, son víctimas que trasladan el tema de las responsabilidades también a las interpretaciones de por qué me pasó. Y hay dos énfasis muy importantes. Ahí les voy dando como la guía para que sigan el relato. Hay dos énfasis muy importantes, o tres, en las víctimas, para interpretar lo que les ocurrió. ¿Por qué les pasó eso? Y las víctimas insistieron. Uno, en las complicidades. Es la víctima que dice, yo también sé que no basta con el que vino aquí y provocó la violencia directa. Yo sé que el actor armado era mucho más que un aparato militar. Sé que los actores armados son redes, son alianzas con otros actores a los que yo no veía. Ese es el reclamo fuerte en las complicidades. Reclaman el abandono y reclaman la estigmatización. Voy a explicar cada uno. En las complicidades hacen una gradación de responsabilidades. Hay un espectro de acciones que se involucran en lo que ellos llaman las complicidades. Y incluyen desde la participación directa en los hechos, hasta los apoyos indirectos, hasta los apoyos dados bajo coerción, hasta el encubrimiento estratégico, hasta los silencios o los, de alguna manera, la omisión, pero ahora la omisión que tiene una particularidad, de alguna manera estos silencios cómplices, la pasividad cómplice, hay un espectro muy amplio que ellos abren y les dan concreción a los actores involucrados en los distintos momentos. Entonces, hay un reclamo muy fuerte al Estado y a agentes del Estado que tuvieron acción en los hechos o que tuvieron una omisión que no se parece tanto a incapacidad de, sino a intencionalidad de, ¿no? Hay un reclamo muy fuerte con todo lo que significa eso y es un tema en clave de reparación muy importante de tenerlo en cuenta. Hay una desconfianza y miedo al Estado en muchos lugares. Por eso hay que abordar el pasado si vamos a querer hacer reingeniería institucional en estos lugares, ¿no? No hacer de cuenta como si nada hubiera pasado. La gente lo tiene, digamos, está ahí latente todo el tiempo y hay que afrontarlo y hay que reconocerlo y es un tema muy importante para la gente. Además, este tema de la complicidad del Estado, lo que nos pone de presente es que nos permite reafirmar una tesis de nuestro informe. La violencia no se explica por ausencia del Estado. El Estado ha estado ahí, la gente lo reconoce en sus referentes, ya lo tiene posicionado y por eso le exige, ¿no? Un Estado ausente creo que nos llevaría a otro tipo de énfasis. Entonces, aquí nos pone al Estado de primero y como el más grave. O sea, la gente consciente de el que me tiene que proteger es el Estado, es su mandato legal, ¿no? Segundo, la gente reconoce complicidades en su entorno regional más próximo. Los políticos, los poderes locales, empresariales, que fungen alrededor del actor armado. Es la conciencia de la gente
de que el actor armado no es solo un aparato armado y de que el actor armado no puede pervivir o existir sin esos otros anclajes sociales y políticos. Es una visión que va más allá del perpetrador de parte de las víctimas, ¿no? En sus exigencias de justicia está buscando llegar a otros niveles de responsabilidad, ¿no? No necesariamente ya han trascendido el nivel del victimario directo. Aquí hay una búsqueda por otros niveles de responsabilidad en este tipo de énfasis de las víctimas. Pero las víctimas también le agregan complejidad a las complicidades. ¿De qué manera se le agregan? Dice, es que también hay complicidades dentro de la comunidad. Dentro de las comunidades hubo colaboraciones con los actores armados. En un caso para que el actor armado perpetrara el hecho violento, en otros casos para que con el actor armado, en función del cual se perpetró el hecho violento. O sea, colaboración con quien provocó la violencia, colaboración con quien nos expuso a esta violencia. La gente lo reconoce, le imprime matices. Dice, por supuesto, la coacción y la colaboración en estos entornos tienen un límite entre la voluntariedad y lo coactivo muy poroso, ¿no? El hecho de que sea una relación asimétrica de alguien en armas con alguien que está sin armas, por más de que parezca que haya voluntariedad, ahí hay un límite y la misma gente trata de imponerse ese límite, de decir, no me atrevo a juzgar de manera tan contundente responsabilidades, pero también reconoce, yo sí creo que hubo gente voluntaria que colaboró, la gente le construye a uno una suerte de tipificación de las poblaciones y su relación con el actor armado. Dice, mira, aquí había por lo menos 4 actitudes hacia los actores armados, o 4 tipos de relaciones. La del complaciente, la que iba de lleno con el actor armado. La del condescendiente, que tenía una actitud mucho más pragmática y decía, bueno, pues el actor armado está ahí, ¿yo qué puedo hacer? ¿No? La del vacilante, la del que dudaba todo el tiempo, ¿no? ¿Yo cómo hago para no quedar tan marcado con este actor, pero no me atrevo tampoco a resistir? Y la del reticente, la del que decía, yo no tengo nada que ver con ese actor, yo incluso cuestiono la presencia de ese actor en una determinada comunidad. Y entre esos 4 grupos de población o de la manera de describir la relación con el actor armado, esta memoria es una memoria que tiene la particularidad de que nos muestra los conflictos que ha dejado instalado la guerra dentro de las comunidades. Está por debajo, está en el subsuelo, ese es el campo minado de la reconciliación. No se dice tanto, por confianza ya uno empieza a saber, pero los cuestionamientos internos son muy fuertes entre todos estos tipos de actores dentro de una comunidad, ¿no? Y llegan a expresiones de la memoria como la siguiente: hay una competencia dentro de las víctimas muy fuerte alrededor de la inocencia y la culpabilidad. Dentro de las comunidades, las víctimas diferencian quién es la víctima inocente y quién es la víctima culpable. Y a través de esa diferenciación, miren el tipo de procesos que van a causar. Se llegan a escuchar apuestas o relatos del siguiente tipo. Decir, es que a mí lo que me duele es que los que estaban implicados no les pasó nada. Y los otros, los que nos quedamos porque no teníamos nada que ver, fuimos los que pagamos. Y miren la división que queda dentro de la comunidad. Cuando esos a los que llaman, los que tenían que ver y no les pasó nada, regresan, dice, es que a mí lo que me duele es que ese que sí tenía que ver, vuelve acá y me da la cara como si nada. Miren las distorsiones sobre las vidas comunitarias, sobre las relaciones sociales que se provocan, porque ese mismo era mi vecino, mi amigo, antes de la guerra, ¿no? Y estoy hablando no solo del que tuviera que ver con el que perpetró el hecho violento, sino con el que también expuso a la población al hecho violento, sobre todo en muchas comunidades al que expuso. O sea, las tensiones que se dan entre comunidades en sitios que eran zonas donde había mucha presencia guerrillera, se dieron masacres paramilitares, adentro hay una impugnación total, ¿no? Él tenía que ver porque no le pasó nada, y además, si a él le pasaba algo, yo no tengo por qué tener consideración con alguien que sabía en lo que se metía, pero por culpa del cual mataron a mi víctima inocente. De ese calibre son los procesos de desestructuración que se dan en las comunidades. En El Salado, para darles un ejemplo, me sorprendió muchísimo en la reconstrucción del caso encontrarme con un relato en clave de memoria muy interesante, y fue, en El Salado ocurre un hecho brutal desde el punto de vista sexual, un hecho de violencia sexual brutal de carácter público contra una mujer, y en el relato se hizo un cambio respecto a lo que ocurrió, se hizo un cambio, se hizo un traspapeles, si se quiere, de víctimas.
O sea, cambiaron la identidad de la víctima que sufrió la agresión. Se produjo un proceso a través de la memoria de borrar y olvidar a la víctima que padeció directamente la agresión y colocar la agresión en otra víctima. ¿Qué diferencia había entre las dos mujeres en las cuales hacen este traslapo en la memoria? Que una de las mujeres era una madre a la que acusaban de, bueno, usted es madre de 2 guerrilleros, y a la otra la acusan de ser la novia de un guerrillero. Entonces el énfasis de la memoria ahí donde se puso, dejar a la madre en el lugar de la novia, y en la madre decir, pero es que ella no tiene culpa porque ella tiene un vínculo filial, ¿no? Ese ya viene, ese no se puede deshacer. La novia sí lo podía construir y lo construyó deliberadamente. Y la borran de la memoria. Fue un trabajo tratar de escudriñarlo hasta que logré establecer. Lo que pasa es que ella, la víctima real, no merece nuestra consideración porque por culpa de ella mataron a los inocentes dentro de las propias comunidades. Ese es un ejemplo. Hay otros más complejos. Por ejemplo, el grado de sospecha en que se convierte la indiscriminación de los actores armados cuando ejecutan la violencia. Voy a dar un ejemplo. Los paramilitares entran por una zona y en la zona pueden matar 20 campesinos. Si en ese recorrido de 20 campesinos sobrevivió un campesino o 2, en esa comunidad queda instalada la sospecha. Uy, pero por ahí hubo el recorrido y ¿por qué no le pasó nada? ¿No? ¿Por qué no le pasó nada? Algo tendría que ver, o sea, la arbitrariedad del actor armado, que fue maté a 20 porque me encontré a 20, ¿no? Aunque en unas casas hubieran 40, termina en la memoria de las víctimas instalado como sospecha. Como es que de pronto colaboró alguno de los que están en el camino o tenía que ver con lo que pasó. Ese es un campo minado. Las víctimas lo visibilizan y hay que reconstruirlo. Es el que menos se ve y hay que reconstruirlo. O sea, rehacer esas relaciones comunitarias es un camino muy, muy complejo. El otro énfasis muy fuerte que la gente nos pone es el tema del abandono. Si bien en el informe el abandono está muy centrado en el Estado, digo que aquí no estoy hablando tanto de omisión. Aquí el abandono sí es un reclamo fundamental a decir, yo me sentía desprotegido, brutalmente desprotegido. En las víctimas hay un reclamo permanente sobre la asimetría de la situación violenta. Es como lo describía en algún momento Gonzalo Sánchez para la masacre del Salado, mire, la masacre es el encuentro de asimetría total entre el poder absoluto del perpetrador y la impotencia total de la víctima. Hay un tema de impotencia permanente. Entonces, detrás del reclamo del abandono no es si el Estado tenía alianzas o no con actores criminales para perpetrar el hecho, sino hay un énfasis al Estado en el sentido de cumpla su función de protección, pero en el fondo estoy diciendo, yo me sentía tremendamente desprotegido. Y una dimensión era el Estado, pero otro es el reclamo tácito a la sociedad del entorno regional, ¿no? En el caso del Salado, por ejemplo, la gente cuestiona mucho que cuando sale del desplazamiento y llega al Carmen de Bolívar, el habitante del Carmen de Bolívar convierte su tragedia en una oportunidad para comprar a bajo precio los animales, las cosas. Es un reclamo también de no solidaridad, pero me sentía totalmente desprotegido. También es un reclamo para el actor armado que hacía presencia en ese territorio. Usted me expone y cuando llega el otro se va, ¿no? ¿Dónde estaba su poderío? ¿Dónde estaba su grandilocuencia? Es como, usted es grandilocuente conmigo, que estoy débil, que no tengo las armas, estoy indefenso. Cuando necesito es que pruebe su valentía con los otros que vienen armados, ¿no? Es también ese reclamo fuerte a los actores de decir, oiga, vayan y enfréntense entre ustedes. Pero ¿por qué esa hazaña y esa gran valentía contra el indefenso o contra la población civil indefensa? Entonces es un sentimiento muy profundo de desprotección, muy, muy fuerte en la gente tras el reclamo del abandono y como eje interpretativo. El tercero es la estigmatización. La gente tiene muy claro que la estigmatización juega un papel fundamental en la violencia. Cuando a uno lo estigmatizan, cuando a uno lo relacionan con un actor del conflicto armado, están en un contexto de guerra, están dando la posibilidad de que ocurra de todo. El estigma que caía sobre pueblos enteros, ¿qué significaba? Listo, se volvió guerrillero, le pasará de todo, a todos. Porque esa era parte también de la estrategia paramilitar. Parte de la estrategia para romper vínculos de la población con las guerrillas era, aquí nadie está a salvo. A mí no me importan sus diferencias de reticentes, de complacientes, no me importan. Nadie está a salvo.
Y los que están en la escena local van a tener que tomar partido. O se van o toman partido por mí, ¿no? Entonces hay un reclamo muy fuerte al tema de la estigmatización, y la estigmatización tuvo muchas formas de manifestarse. Voy muy mal de tiempo, pero voy a acelerar. La estigmatización tuvo muchas formas de manifestarse. La primera, sobre el cuerpo, el estigma como marca corporal. ¿Que en qué se tradujo? En todos los relatos nos decían, es que todo el tiempo se volvió de alguna manera las huellas o las marcas que quedaban sobre nuestro cuerpo por ser campesinos, nuestras manos con llagas, nuestras manos estropeadas. El victimario la interpretaba como que era combatiente. Si llevo unas botas de caucho, soy combatiente. Si me visto de determinada manera, soy combatiente. O una foto que ustedes verán en el libro cuando lo consulten, que es muy diciente, es en los retenes bajaban a la gente y a los hombres les hacían quitar las camisas para buscar marcas corporales de morrales, de lo que fuera en el cuerpo, ¿no? Entonces, es la desprotección y es la vulnerabilidad en el propio cuerpo, empezando por ahí, ¿no? Y tratar de intervenir sobre los modos de vestir, hasta sobre los modos de caminar, ¿no? En el caso del placer, y María Clemencia lo sabe, hay un relato hasta que dice que hay un modo de caminar guerrillero. Bueno, ese tipo de cosas, pero imagínense eso en la cotidianidad de las víctimas. ¿Cómo se sobrevive? Hay un segundo elemento importante en la estigmatización y es habitar un lugar marcado por la presencia de un actor armado. La sola presencia era asociada con complicidad, con ser parte de, con una pertenencia estigmatizante, ¿no? Si en la zona circulaba la guerrilla, todos son guerrilleros, si en la zona circulaban paramilitares, todos son paramilitares. Y tercero es la estigmatización sobre los roles sociales o roles de la vida pública. Es decir, ser líder comunitario en una zona donde hay influencia de algún actor armado, automáticamente era asociado esos ejercicios de liderazgo con pertenencia al actor armado, ¿no? O sea, ese no puede ser autónomo ni puede ser digamos, en la concepción de los actores armados. Y la gente también lo vivía. Yo no quiero ser líder comunal porque eso ya es un estigma. Ser líder comunal, el solo hecho de ser líder comunal. Pero también pasaba con la promotora de salud. El que existiera una sola promotora de salud o un promotor en un lugar era también una marca estigmatizante. Eres promotor de salud, luego tu presencia en la zona no es solo para auxiliar a la gente, sino que eres el enfermero de la guerrilla o de los paras. El docente, hay un tipo de roles muy importantes para la vida pública que quedaron estigmatizados y que la gente reclama. En el fondo está diciendo, yo le estoy pidiendo a la sociedad y al Estado, devuélvame mis derechos o permítame ejercerlos. Bueno, esos fueron los énfasis, digamos, interpretativos. La gente insistía mucho en sus relatos en que hay algo que atraviesa a los tres énfasis interpretativos, y es la impunidad, ¿no? Si la impunidad no existiera, tal vez las complejidades se podrían, digamos, de una manera deshacer, tal vez el abandono también podría pasar y la estigmatización tendría un castigo, de alguna manera. Entonces, esos son los ejes interpretativos. Ya voy a terminar con dos cosas muy breves. Quisiera haberles dedicado más tiempo a esos dos últimos ejes, pero reconozco que voy muy mal de tiempo. Hay un último eje, que es el eje de sentido. La gente nos dijo, ojo, me pasó todo esto, pero vuelvo y les repito lo que les dije al comienzo. Yo sobreviví, yo resistí y yo construyo, ¿no? Y nos puso esos énfasis de manera muy marcada para decir, al lado de mi memoria tiene que ir mi resistencia. Al lado del daño, al lado del dolor, tiene que ir mi resistencia. Mi capacidad para enfrentar. Y eso tiene una dimensión en términos reparadores para la víctima o rehabilitadores muy grande, porque la víctima en el fondo con eso compensa su impotencia. Es decir, mira, a pesar de la vulnerabilidad y de mi impotencia total, puse algo para no dejarme arrastrar, ¿no? Y en medio de la vulnerabilidad yo tengo una estatura moral mayor que la del victimario, porque me pude reponer y sin armas, ¿no? Solo con mi dignidad. O sea, como que la guerra me arrasó todo, pero no voy a dejar que me quite mi dignidad. Y un poco cuando nos reclamaban la resistencia nos dicen, no me quite la dignidad, que eso es lo central en mi proceso de reconstrucción y de no dejarme arrasar. Y cuando hablan de sobrevivir, por ejemplo, las víctimas nos pusieron acentos en varios tipos de prácticas. Voy a enumerarlas muy rápidamente. La primera, leer los signos del entorno. Las víctimas nos decían, nosotros sabíamos
más o menos ya leer la situación, cuando podía darse una incursión, cuando el actor armado llegaba, nos comunicábamos con códigos, si se quiere, invisibles con las demás víctimas para prevenir que podía pasar algo. En San Carlos cerraban la cortina, cuando se cerraban cortinas todos sabían, métase a la casa porque viene incursión, ¿no? El grafiti aparece, entonces tome medidas para sobrevivir por la aparición del grafiti. Y este punto es muy importante para la víctima tampoco quiere que se le devalúe por sobrevivir. Es un poco como que nos dicen a nosotros como sociedad, vaya y viva, vaya y sobreviva, como si fuera, que eso no es poco, muy importante. Nos enunciaban también mucho la existencia de refugios o subterfugios que hacían para de alguna manera sobrevivir en medio del control de la imposición terrorífica, digamos, de los actores armados. Entonces nos decían, el actor armado prohibía la reunión pública. O en algunos, un pueblo de la costa, por ejemplo, decían, usted después de las 6 de la tarde cierra su puerta y ya no se hace en la verja de su puerta para hablar con su vecino, no, enciérrese. ¿Qué hacía la gente? Por detrás de los patios se hablaban, formaban grupos, o se iban a lugares que tenían prohibido durante el día estar. Los pueblos costeros, por ejemplo, se iban al río a encontrarse por las noches, ¿no? En una forma de desobedecer al actor sin interpelarlo, pero buscando oxígeno para sobrevivir. Nos pusieron también mucho énfasis en las solidaridades y las ayudas, en decir, mire, a pesar de la adversidad, yo pude ayudar a mi vecino de alguna manera, fui red de apoyo para otro en alguna manera, o sea, la adversidad también sacó lo mejor de nosotros como seres humanos, para cooperar y para colaborarnos. La gente incluso ahí nos pone mucho énfasis en lo que ellos llaman los rescates humanitarios. Ir a hablar con el actor armado, no para interpelarlo, sino poner consideraciones de orden humanitario para que liberara a muchachos que había reclutado de manera forzada, ¿no? Y lo que nosotros llamamos los actos extraordinarios, también les ponen un énfasis. En Córdoba, por ejemplo, hicieron un reclutamiento forzado de muchos jóvenes en el sur de Córdoba y las mujeres se organizaron todas, se fueron caminando a decirle al comandante paramilitar, me los entrega y no me voy de aquí hasta que no... Y lo interpelan. Y el que sale es nada más y menos que don Verne, y don Verne dice, ay, yo con esas viejas no, entréguenle muchachos, que se vayan. ¿No? Pero ellas se arriesgaron. En medio de la arbitrariedad, el actor armado las puede haber matado a todas, puede haber matado a una. ¿No? Esos son los rescates humanitarios. Y dice, yo puedo no haber cambiado la dinámica global de la guerra, pero salvé vidas. Y un momento en que saqué valor colectivamente y estuvimos dispuestos a salvar vidas. Y por último, el tema de la resistencia, en donde se ponen varios énfasis por parte de las víctimas. El primero, la desobediencia y la recuperación de los espacios. Es la gente que dice, a mí me prohibieron usar la cancha, me prohibieron usar el teatro, pues yo salí comunitariamente y lo usé, ¿no? Interpelé al actor por lo menos en ese plano. Voy a ocupar mi espacio, mis espacios públicos, y salí y los usé. Segundo, nos hablaron mucho de los rechazos frontales y las negociaciones que muchas veces hacían con los actores armados, ¿no? Y ahí nos ponían énfasis como, por ejemplo, líderes comunitarios que se atrevían a hablarle de frente al actor armado, a interpelarlo éticamente y lograban cosas, lograban reducir la presión, lograban salvar la vida de personas. Y por último, las rebeliones y las sublevaciones que las hubo, ¿no? Nosotros documentamos un caso en el Corregimiento Libertad, en una transición de mando entre paramilitares, a un paramilitar que quiere arbitrariamente matar a una persona en una cantina y la gente se subleva y lo linchan al paramilitar, lo matan. Eso también es importante para las víctimas destacarlo. Y como me quedan tan poquitos minutos, voy a decir una cosa chiquitica. ¿Cuáles son los usos y las funciones que encontramos de la memoria de todas las iniciativas que la gente desarrolló? Porque quiero decir en este punto, nosotros no empezamos sobre un contexto en el que no hubiese memoria. Había una explosión de memorias ya. Desde el 2005 con la ley de víctimas, la gente, a pesar de las limitaciones de la ley, salió, venció el miedo. Y se dio este fenómeno de irrupción de las memorias. En los sitios donde la política de seguridad democrática recuperaba territorios, la gente salió y también habló. Entonces nos encontramos en un escenario de explosión de memorias. Y vemos por lo menos 3 usos o funciones para la memoria en las miles de iniciativas que pudimos documentar. El primero es de la memoria como reclamo o como denuncia. Es el énfasis de la memoria que reconstruye los hechos, que pide que se reconozcan, pero que tiene una particularidad, exigir justicia, ¿no? Hago memoria para exigir justicia. Es la consigna un poco de no olvidaremos, si se quiere.
y además queremos reproches penales y sanciones sobre los responsables. El segundo uso es lo que nosotros llamamos la memoria como pedagogía social, que consiste en yo reconstruyo, yo esclarezco lo que pasó, yo le informo a la gente que no lo sabe, pero lo hago con una clave. Primero, valorar éticamente lo que pasó para condenarlo, y segundo, mi prioridad es no repetir. Si el lema de los primeros es no olvido, este es no repitamos. Es la apuesta fundamental, en clave de pedagogía. Yo aprenderé de la historia para no repetir. Y la tercera es la memoria reparadora, que pone el énfasis en que las víctimas tengan la posibilidad a través del recuerdo de hacer sus duelos, que han sido aplazados, que han sido postergados, que las víctimas recuperen los vínculos sociales. Es el que sale, ocupa el espacio público, vuelve y hace la fiesta, ¿no? Esa es la dimensión reparadora de la memoria, que es la parte donde las víctimas nos dijeron, yo también reconstruyo. O sea, yo ya empecé a reconstruir. ¿Usted cree que viene apenas a reconstruirme? Cuando usted venía yo ya iba. Yo ya empecé a reconstruir. Bueno, ahí sí corto. Bueno, queremos agradecerle a Andrés y obviamente a Gina por sus presentaciones. A continuación voy a leer las preguntas que los asistentes han formulado para unos y otros. Va esta primera para Gina. Dice, usted participó en el informe final sobre La Rochela. ¿Podría hablarnos algo de esta experiencia? No sé si leo o si contestas esa pregunta. Bueno, entonces yo como asistente de investigación del Grupo de Memoria Histórica participé en varios informes. En uno de esos informes que participé fue el caso emblemático, que fue precisamente el informe sobre La Rochela, publicado en el 2010. En ese informe, yo no sé si ustedes conozcan el caso de La Rochela, el caso de la masacre de La Rochela es un caso muy particular, es un caso en el cual se victimiza a una comisión judicial de 15 funcionarios judiciales. 12 de esos 15 funcionarios judiciales mueren y 3 sobreviven. Estos funcionarios judiciales, esto ocurrió el 18 de enero de 1989 en el Magdalena Medio santanderiano, ¿sí? Estos funcionarios judiciales estaban investigando varios hechos de violencia ocurridos en la zona. Nos cuenta la historia y sobre todo la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ellos estaban investigando la masacre de los 19 comerciantes. Sin embargo, nosotros en la investigación del caso establecimos que ellos no solamente estaban detrás de la masacre de los 19 comerciantes, sino detrás de los homicidios a una cantidad de campesinos en la zona y a complicidades que se estaban denunciando entre el ejército y grupos paramilitares en la región. Este caso es uno de los casos, digamos, es emblemático en el sentido del Grupo de Memoria Histórica y se escogió como caso emblemático porque daba cuenta de, digamos, el papel de la justicia en el conflicto armado. Y aquí, digamos, no solamente el papel de la justicia, impunidad, la cara de la justicia que es la impunidad y que, como nos lo recordaba Andrés, las víctimas reclaman en sus memorias, ¿sí? la justicia y, digamos, disminuir la impunidad, no más impunidad para no más violencia, sino también nos mostraba la cara de la justicia en la cual la justicia era víctima también del conflicto armado. Entonces, por eso, digamos, que fue escogido este caso como un caso emblemático de memoria histórica. Adicionalmente, digamos, aquí ustedes me pueden, digamos, mencionar que de pronto el caso más emblemático de victimización a la justicia podría ser el Palacio de Justicia. Sin embargo, la razón por la cual escogimos la masacre de La Rochela era porque estos funcionarios judiciales eran funcionarios judiciales de a pie, ¿sí? Y ese era también otro de nuestros intereses, ver ese papel de la justicia desde abajo, no desde las grandes cortes, sino también desde abajo, en los jueces locales, los jueces de a pie. Y entonces nosotros acá decidimos, digamos, que la metodología que se implementó en el informe de La Rochela
dista un poco de los otros casos emblemáticos que se reconstruyeron en memoria histórica precisamente por la particularidad de este grupo de víctimas, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, y aquí de pronto contando otra experiencia de que fue trabajar con víctimas y reconstrucción de memoria desde la voz de las víctimas, nosotros acá no teníamos un territorio establecido en el que pudiéramos ir a buscar las víctimas, ¿verdad? Digamos, en Trujillo más o menos sabíamos dónde estaban, en El Salado, por supuesto, pero en la masacre de La Rochela las víctimas no las podíamos ir a buscar a La Rochela. Las víctimas eran unas víctimas que estaban desterritorializadas, ¿sí? Y entonces una de las cosas que nos tocó hacer fue rastrearlas por toda Colombia, e inclusive algunas ya, digamos, algunos familiares de ciertas víctimas ya no estaban en el país, sino que estaban, digamos, en Canadá sobre todo, ¿sí? Entonces nos tocó buscarlas también afuera y nos tocó casi que hacer el recorrido del duelo de las víctimas por el territorio nacional. Y nos tocó reconstruir, digamos, un espacio de dolor que no era un dolor territorializado, sino que era un dolor distinto, porque era un dolor por la función que cumplían estos funcionarios, ¿sí? Y ahí una de las, digamos, de las experiencias que también como investigadores nos tocó fue que nos identificamos muchísimo con las víctimas de ese caso. Nosotros, y esto lo cuento a manera de experiencia personal, en la medida que un poco nosotros nos sentíamos que también estábamos cumpliendo esa función de ir a investigar un caso, de ir a exponernos, y ahí, digamos, todos los investigadores de memoria histórica pasamos por eso, casi que sentíamos el miedo de las víctimas de las víctimas particulares de este caso, de estar buscando una verdad o descubrir una verdad y ser victimizadas en el intento. Entonces digamos que fue un caso muy particular en ese sentido. Teníamos un grupo de víctimas, si se quiere, desterritorializadas, que además, digamos, el dolor se representaba en una función, digamos, en la función judicial como tal. Y entonces nos fuimos no solamente a los familiares de estas víctimas, sino que además hicimos una labor de reconstrucción, de llegar a los compañeros de estos funcionarios judiciales. Estos funcionarios judiciales eran anterior a la Fiscalía, estamos en finales de los 80, entonces eran jueces de instrucción criminal que se paseaban por el país recaudando pruebas. Y lo que hicimos fue un poco rastrear a estos compañeros de estos funcionarios judiciales para que también ellos nos contaran su experiencia como jueces de instrucción criminal. Y ahí entonces nos dimos cuenta que, digamos, el caso de los funcionarios judiciales que murieron, digamos, en la masacre de La Rochela, también nos permitía dar cuenta de una historia de victimización de funcionarios judiciales a lo largo de la historia del país. Encontramos, por ejemplo, y esta es la cifra que voy a dar, que entre 1979 y el 2009 se ha victimizado por lo menos a un funcionario judicial cada día, ¿sí? Digamos, en promedio hay un funcionario judicial que se victimiza cada día desde el 1979 hasta el 2009. Estas fueron, digamos, una de las particularidades del informe. Ahí, por ejemplo, y eso de pronto complementando un poco lo que decía Andrés, digamos, nosotros como grupo de memoria histórica, nuestro compromiso ético, por supuesto, era con la voz de las víctimas, y esa voz, digamos, silenciada y que había privilegiado la voz de los victimarios. Sin embargo, también teníamos, digamos, y me acuerdo que en uno de esos primeros documentos que se hicieron de la metodología de memoria histórica se hablaba también de memoria crítica. Y cuando se hablaba de memoria crítica, un poco lo que digamos, lo que se estaba entendiendo era que teníamos esa labor de, digamos, de poner un espacio para esa voz silenciada de las víctimas, pero también de interpelar esa voz con otras fuentes para, digamos, dar también, digamos, otras versiones, digamos, diferentes versiones de los hechos y cómo comprender todas esas versiones. Entonces, por lo general, los casos emblemáticos, digamos, si uno ve como la estructura de los capítulos, digamos, tienen como esa posibilidad de interrelacionar diferentes versiones. Y aquí, por ejemplo, hicimos una labor de contrastar muy claramente el expediente judicial
de un montón de cuadernos y un montón de experiencias y la voz de los funcionarios judiciales que reconstruyeron ese caso con la voz de las víctimas, que ahí entonces acudimos por supuesto a los familiares de las víctimas que no nos podían dar cuenta de los hechos, pero que sí nos podían dar cuenta, por ejemplo, de esa historia, de ese duelo por la justicia, de esa lucha por la impunidad, y también de esos compañeros, de esos funcionarios judiciales que sí nos daban cuenta un poco más de cuál era ese contexto en el que fue posible, digamos, en el que ocurrió una masacre como la masacre de La Rochela. Eso, digamos, que fue un poco la labor que hicimos dentro de ese caso emblemático. Gracias. Dos preguntas para Andrés Fernando, que son las siguientes. ¿El conflicto define a la víctima? ¿Cuál es esa definición? ¿Y cómo se reconoce por parte del Estado la verdad, justicia y reparación del conflicto social en Colombia? Tremenda pregunta. Por supuesto, estamos hablando de víctimas del conflicto armado. El conflicto es el que las define, porque el conflicto, si entramos en la definición de víctima, ¿cuál es la que nosotros manejamos como grupo de memoria histórica? Que es toda persona que es asesinada o toda persona que es vulnerada en algún derecho o afectada en estado de indefensión. La indefensión es lo que la define, ¿no? Si buscáramos una categoría que es víctima. ¿En qué medida la define el conflicto? Porque es que es al conflicto al que la víctima se enfrenta, por ejemplo, en su memoria, ¿no? Eso le define las características de su accionar. Voy a dar el ejemplo de Trujillo, ¿no? Cuando les decía al comienzo, porque ese cuento no lo alcancé a echar, voy a echarlo cortico, Trujillo es muy interesante sobre para qué sirve la memoria y cómo la memoria permite enfrentar contextos de violencia. En Trujillo tenemos lo que la gente llama la masacre de Trujillo, en realidad no es una masacre, es una saga de crímenes conformada por asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, sevicia en la clandestinidad, masacres pequeñas, esas que al día a día nosotros no veríamos, ¿no? Esa violencia tiene una particularidad en la estrategia del actor armado, que se olvide, que se invisibilice, que diga, esos son un poco de cosas ahí inconexas, eso yo no tengo nada que ver con eso, ¿no? ¿Qué hace la memoria? La memoria lo llama masacre y le dice a la gente, mire las dimensiones, no mire los mecanismos. Voy a volver visible lo que el victimario quiso que fuera invisible. Y a partir de eso me planto, 20 años se plantan, reconstruyen los hechos, defienden su idea de la masacre, las magnitudes, y si no hubiesen persistido en ese esfuerzo, la justicia al caso nunca hubiera llegado. La persistencia durante 20 años es lo que permite que a finales de 2009-2010 el caso vuelva otra vez a la escena judicial y encuentre todo el respaldo para desarrollarse, ¿no? Y así ocurre en otros contextos, depende, o sea, la dinámica del conflicto armado por supuesto que determina a la víctima y su manera de accionar, ese es el contexto al que la víctima responde. La segunda parte era, ¿cuál? ¿Cómo se reconoce por parte del Estado la verdad, justicia y reparación del conflicto social en Colombia? Bueno, yo solo puedo hablar desde el ámbito de la memoria, que es el que me compete institucionalmente, para decir que la memoria no es una forma de distraer el cumplimiento de los derechos a los que tienen las víctimas. De hecho, la memoria hace parte del derecho a la verdad que tienen las víctimas. En ese ejercicio, también la memoria juega un papel muy importante, aunque no lo parezca, en relación con la justicia. Cuando la justicia ha fallado de manera flagrante, la memoria irrumpe casi que como un juez. Es el que a toda hora está diciendo, aquí están los responsables, estas son las complicidades. Y, como acabo de explicar en el caso de Trujillo, la persistencia de esa memoria puede allanar el camino para cuando la justicia opere. Pero todo el tiempo es el llamado a que la justicia, a erigirse como la opción, el escenario, desde el punto de vista ético y moral, para decir, aquí hay algo por sancionar, esperemos que algún día la justicia logre llegar y lo sancione. Mientras tanto, yo, si no tengo de todas maneras el reproche penal, tengo la sanción moral, ¿no? Y en ese sentido reevalúo la dimensión ética de imponer límites a la violencia. También en el plano de memoria, una forma de garantizar el derecho, los derechos de las víctimas es que este informe no es un informe que contenga una verdad oficial. Nosotros hemos sido claros en que este informe es una memoria más de las muchas que tienen que entrar a dialogar. Lo que no nos puede pasar es que caigamos en la idea de una verdad oficial.
porque esa vuelve a ser invisibilizante, necesitamos un espacio plural de memorias. Y eso no lo hacemos nosotros, este espíritu también quedó contemplado en la Ley de Víctimas. Si ustedes miran el artículo de la ley que habla del deber de memoria del Estado, ahí dice claramente que lo que tiene que hacer el Estado para cumplir con ese deber es convertirse en una plataforma para todas las memorias, un espacio plural de memorias. Y todas tienen que entrar o tener la posibilidad de entrar en diálogo. Esa es la noción democratizadora de la memoria, ¿no? Tratar de imponer una sobre otra sería entrar otra vez en la lógica de la invisibilización. Lo que para trascender un poco este ámbito tan específico mío, creo que tenemos que tener en cuenta los alcances que puede tener la Ley de Víctimas al garantizar derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, en clave de que mucha de esta, o la esencia de esta ley es revertir el efecto provocado por el conflicto, ¿no? Pero eso no necesariamente implica la transformación de los elementos que dieron lugar al conflicto, ¿no? Eso es otro ámbito de acción que hay que exigir, por supuesto, ¿no? Y el informe lo deja también muy claro, nosotros no podemos seguir apostando a la idea de que la forma de acabar la violencia es sacar de escena únicamente a los actores y que no cambie nada, ¿no? Es hacer conciencia crítica de que por algo esos actores están ahí y se han prolongado. Es hacer conciencia de que no basta con que un actor armado quiera estar en la guerra, tiene que lograrlo, y para lograrlo necesita recursos, tensiones sociales, oportunidades políticas. Hay una serie de factores que están ahí, que permiten su reproducción. Entonces nuestra idea de paz no puede ser solo saque al actor armado, hay que transformar cosas, ¿no? Pero ese es un ámbito que compete también a la sociedad y presionarlo a la sociedad de entender que la reparación no puede entonces limitarse únicamente a la dimensión de restituir algo, sino de transformar las condiciones previas a esa victimización. Bueno, tenemos 6 preguntas más. A mí me da un poco de vergüenza con los ponentes. En lo posible les voy a rogar respuestas cortas para poder evacuar, dado que tenemos un retraso en la programación. Para Gina, ¿la Ley de Justicia y Paz permitió visibilizar a los responsables de la guerra o solo a los victimarios, entre paréntesis, paras? La Fiscalía estableció los propósitos comunes reales de la criminalidad paramilitar, es decir, investigó la Fiscalía más allá de la sofista confrontación con la guerrilla. Bueno, otra para Gina. ¿Cree usted que la verdad histórica se consigue por medio de la verdad procesal? ¿Cree usted que la verdad histórica se consigue por medio de la verdad procesal? Y otra que dice, ¿constituye la corrupción, el clientelismo, la politiquería, es decir, las estrategias de diferentes actores, algunas dificultades para construir la memoria histórica en Colombia? Paréntesis, buscar, encontrar y garantizar verdad, justicia y reparación, cierra paréntesis. Esas serían las 3... esa ya la habíamos leído, sí. Bueno, las preguntas para Andrés son las siguientes. Otro de los factores que componen la guerra son las políticas estatales de extracción minera e implantación de monocultivos, ejemplo palma africana. Estas políticas son agenciadas por multinacionales. Estos elementos contribuyen en la expulsión del territorio a comunidades endémicas. En los testimonios de las víctimas, ¿ha habido manifestaciones de vínculos entre paramilitares y multinacionales? Bueno, ya, esa es una para Andrés. La siguiente es, ¿podría hablarnos un poco acerca de las estrategias metodológicas para obtener los testimonios y relatos de las víctimas? Para Andrés. Y una que puede ser para ambos, dice, ¿qué sucede con las memorias de aquellas víctimas que han sufrido hechos violentos en el conflicto armado colombiano anterior al marco de Ley de Justicia y Paz? ¿Son recogidas? ¿No son tomadas en cuenta? Otra pregunta, ¿quién legitima la memoria de las víctimas y qué se prioriza en su narración? Para ambos ponentes. Bueno, voy a empezar yo. Entonces, las 3 preguntas, muy buenas preguntas. Creo que voy a empezar por la segunda,
que me preguntaba un poco, digamos, el papel de la verdad judicial en la construcción de la verdad histórica. Yo creo, y digamos ese era un poco el punto de la ponencia, que verdad histórica y verdad judicial tienen que ser entendidas como verdades distintas, ¿sí? Y con límites diferentes, con riesgos diferentes. Por supuesto que creo que la verdad judicial es mucho más limitada que la verdad histórica, y en ese sentido, lejos de mí decir que la verdad judicial debe convertirse en la verdad histórica. Creo que eso sería una falla monumental, ¿sí? Un poco, y lo que yo creo que pasó con, digamos, con todos estos mecanismos de justicia transicional que se empezaron a implementar en Colombia, fue que la justicia se empezó a cuestionar su papel para reconstruir la verdad y qué tipo de verdad estaba reconstruyendo, y creo que en ese sentido es que hablo de todos esos límites que encontró el derecho para representar la realidad, ¿sí? Pero también que en esa, digamos, en ese proceso del derecho tratar de representarse la realidad y ser consciente de sus límites, y tratar de, digamos, en ese sentido, tomar la investigación social y tratar de los mismos jueces de reconstruir verdad histórica, también se confundieron. Y se confundieron porque es que nosotros a nuestros jueces y a nuestros fiscales no les podemos exigir que sean historiadores, porque no lo saben hacer, ¿sí? Entonces, un poco, y aquí la propuesta es, digamos, hacer una revisión crítica de esas categorías penales para representarse la realidad, y en ese sentido ver en qué medida podemos asegurar que la verdad judicial se acerque más a la verdad histórica, en la medida en que la verdad judicial tiene como objetivo último ser justa, ¿sí? Y cumplir con ese, digamos, derecho de justicia de las víctimas. Y eso entonces me lleva a la pregunta que hacen en particular sobre, digamos, la judicialización del fenómeno paramilitar. Creo que en eso de pronto todos coincidimos que, aunque la ley de justicia y paz, digamos, ha sido un fracaso en muchos sentidos, el proceso de justicia y paz logró poner sobre la mesa unas complicidades, como las llamaba Andrés, muy importantes dentro de, digamos, con los grupos armados, digamos, con armas como tal, y que lo que nos demostró es que para entender el fenómeno paramilitar no podemos solamente entender el brazo armado del fenómeno paramilitar, sino todas las dimensiones de ese fenómeno paramilitar. Yo creo, y esto yo creo que lo puedo decir sin problema, la justicia ordinaria tiene una falla, digamos, larga de hacer justicia de eso que se descubrió en Justicia y Paz, y poder judicializar todas esas otras dimensiones del fenómeno paramilitar. Y ahí entonces solo, digamos, a manera de esperanza, pero les digo que este es un trabajo muy arduo que estamos haciendo precisamente en esa unidad en la que yo trabajo. Nuestra labor es esa, poder judicializar todas esas, digamos, cómplices de los actores armados que han pasado de agache y que no han sido judicializados. Y en ese sentido, digamos, por ejemplo, algo que me incitó la ponencia de Andrés era también pensar, por ejemplo, el tema de la estigmatización. Miren, por ejemplo, en Justicia y Paz, como en Justicia y Paz, digamos, judicial, en la unidad de Justicia y Paz, Fiscalía, los postulados que están diciendo que ellos se equivocaron cuando mataron a los campesinos, a los profesores, a los líderes comunales, que fue una equivocación, ¿sí? No están reconociendo, lo están reconociendo como una equivocación, ¿sí? Cuando yo creo, y ahí, por ejemplo, es algo que estamos tratando de hacer desde la unidad, que esa política, ¿sí?, digamos, de estigmatizar a líderes comunales, de estigmatizar a profesores, fue una política consciente, ¿sí?, no una equivocación, una política consciente que tiene que ser judicializada como política, y en la cual no solamente estamos hablando de aquellos autores materiales que, digamos, que mataron, que desplazaron, sino también de aquellos que se beneficiaron y que además planearon que eso fuera así. Y ahí, digamos, pues tanto agentes estatales como agentes no estatales tienen responsabilidad en ese asunto. Y por último, me preguntaban por la corrupción.
en la justicia. Y entonces creo que eso me invita a hacer, digamos, 4 distinciones en el papel de la justicia con respecto al conflicto armado. Entonces, uno primero, que es del que, digamos, que por ejemplo lo muestra el caso de La Rochela, es la justicia victimizada, los funcionarios judiciales que también son víctimas del conflicto. Otro, que es el que trae la pregunta, es, digamos, la justicia cooptada por los actores armados, funcionarios judiciales corruptos que son cooptados por los actores armados y hacen parte de esa política de victimización, ¿sí? Que es lo que trae la pregunta. Pero la justicia también, entonces, también es, digamos, ¿qué justicia implementamos? Si implementamos, por ejemplo, justicia castrense, justicia penal militar, o si estamos en el ámbito de la justicia ordinaria, también nos dice cosas sobre qué es lo que, digamos, esa hegemonía quiere judicializar, ¿sí? Entonces la justicia también nos dice mucho sobre el poder y cómo ese poder se está ejerciendo. Entonces creo que ese es otro, digamos, ámbito de la justicia que digamos que también nos dice cosas sobre esa relación entre justicia y conflicto armado. Y la última forma, digamos, que quería hablar como particularidad de la justicia frente al conflicto armado es una que, digamos, que también tiene que ver un poco con lo que dicen ahí como politiquería y demás, y es la justicia burócrata, ¿sí? Y ese también es algo que hay que entrar a evaluar de la justicia, y es este aparato con muchos funcionarios, muchos funcionarios. La Fiscalía solamente tiene ya más de 30.000 funcionarios, una justicia absolutamente burocratizada y absolutamente inefectiva, ¿sí? E ineficaz, ¿sí? Que tiene también que cuestionarse, digamos, temas administrativos de cómo funciona digamos, como Estado, como empresa pública, ¿sí? Entonces, digamos, quería como mencionar esos aspectos frente al, digamos, el papel de justicia y conflicto armado. Bueno, brevemente, sobre la pregunta si en nuestras memorias se incluyen a personas o testimonios anteriores a la vigencia de la Ley de Justicia y Paz, la respuesta es sí, porque nuestra periodización del conflicto armado es mucho más amplia que eso, y hicimos casos emblemáticos de años anteriores. El mismo caso de Trujillo es un ejemplo de eso. Y nuestra reconstrucción del conflicto armado, eso no empieza en 2005 en adelante, incluye todo el periodo. Cuando me preguntan por quién legitima la memoria de las víctimas y qué se prioriza en su narración, el proceso se hace de manera participativa con las víctimas, con espacios individuales, pero también con espacios comunitarios, porque también son obstáculos metodológicos, y ahí voy a entrar a la parte metodológica, los efectos que ha causado la guerra. Es decir, dentro del grupo de memoria histórica teníamos metodologías muy diversas para acercarnos. Digamos, hay, por ejemplo, una caja de herramientas para reconstrucción de memoria histórica que intentaba dejar capacidad instalada en las comunidades, pero también a partir de talleres, de metodologías participativas, usando mapas del cuerpo, líneas del tiempo, en fin, ese tipo de herramientas se buscaba reconstruir. Eso lo hacía una parte del grupo, por ejemplo. Yo tenía una forma de acercarme que era distinta, y era reconociendo o partiendo de la premisa de que me iba a encontrar comunidades con este tipo de desestructuración y de desconfianzas. Lo primero era hablar con ellas de manera individual, recoger la memoria individual e ir midiendo un poco el aceite al escenario, crear confianzas antes de ponerla en la escena pública y jugar un poco con las contrastaciones, porque lo que se dice en el escenario público no es igual a lo que se dice de manera íntima o de manera individual. Y segundo, yo le daba mucha preferencia a evitar crear una situación externa demasiado fuerte, como decirles, vayan a un lugar tal a reunirnos. No, a mí me gustaba ir a sus casas, ¿no? Para crear confianza, pero además por la confianza que da el espacio íntimo para hablar, y después ir viendo cómo eso se podía poner en la escena pública, preparado para que en la escena pública hubiese divergencias, porque las hay por estas tensiones un poco más ocultas. Pero todos los ejercicios, por ejemplo, todos los informes que nosotros produjimos tenían que validarse con la gente. Nosotros tenemos que ir a exponérselos, y ellos decían, no lo aceptamos, o sí lo aceptamos, o métale esto, ¿no? Ese fue parte de nuestro proceso de, no solo en el legitimarnos en el proceso mismo de construcción, sino en el producto final, tener el aval de la gente y las reacciones de la gente. Sobre el tema de los factores relacionados con extracción minera y monocultivos,
Esos temas hacen parte del capítulo 2 y la discusión sobre los factores explicativos del conflicto, que les digo, creo que deberíamos, desde el centro ofrezco la posibilidad de que tengamos en otro escenario la posibilidad de discutir todo el informe en su conjunto, no solo como pasó hoy con un capítulo, y ahí lo podemos tocar. Cuando me dicen, y la gente cita nombres concretos de las multinacionales, las complicidades incluyen actores políticos, económicos, sociales, por supuesto que los incluye. La gente, al nombrar además las complicidades, lo que está reconociendo es que parte de los actores que les provocaron la victimización tenían intereses, y intereses de todo tipo. Entonces está el económico, el político, en fin. Entonces, por supuesto que sí aparecían, la gente, sobre todo de las comunidades afrocolombianas o de los indígenas, tienen un tipo de relato en donde el territorio se constituye un hecho diferencial para ellos, porque el territorio está muy ligado a su cosmovisión de la vida, es sagrado, tiene un tema de estructuración cultural muy importante, y ellos sienten que parte de lo que les pasó era por intereses económicos que buscaban volver el territorio un lugar de extracción o volver un lugar militarizado, ¿no? Y por supuesto que lo colocan en la clave de la desestructuración cultural que eso promueve. A veces dan nombres concretos, a veces no, a veces decían cosas muy interesantes como: en tal sitio no hay una explotación minera en estos momentos, pero la habrá porque ahí hay riqueza en oro, y ese es el cerro sagrado de nosotros. O sea, ni siquiera decían va a ocurrir, sino o tenían indicios de que ya se estuviera moviendo algo. Ellos mismos decían, sabemos la riqueza que tenemos y sabemos que la supervivencia cultural a la que nos enfrentamos es nuestra noción de territorio, que puede no ser funcional a la noción de territorio del capital o de la extracción de recursos, ¿no? Pero a veces anticipaban hasta los lugares donde podría haber extracción minera y riquezas. Bueno, queremos agradecer a Gina y a Andrés por sus excelentes ponencias.